Volvemos en Juibar mientras vemos gran momento radial, no lo podemos explicar, pero es como jugar a un Jenga con un mate. Claro. Es muy lindo. Ahí te damos el de plástico, El de plástico Pablo. a Pablo. Es lo que está bien. Buen día a los chicos de Sobreviento, buen día, ¿cómo están? Pablo ya Buen está día. hace largo rato. Igual estamos sorprendidos que todos llegan secos, digamos, no se entiende como esa magia que hicieron. Viajamos, somos chetos, viajamos todos en transporte. En transporte No público. no público, está muy bien. Por vos, yo vine, me tomé 2 colectivos. ¿Y cómo te secaste? Y porque iba adentro del colectivo. Claro. No era descapotable el bondi en particular que tomó. No, pero justo salí en un momento en donde paró un poco y zafó. Sí, no está bastante. lloviendo tanto en realidad ahora. Y está muy bien. Buen día a los chicos que el año pasado vinieron, la pasamos muy bien. Y estaban por cerrar el año. Y otra vez los agarramos también para fin de año. Así Que se presentan el 30 de noviembre en el Emergente. Fiesta de despedida de cierre de año. Sí. O puede después haber alguna sorpresa, esas cosas. No. Definitivamente. No. Cierre definitivo del año y de nuevo a trabajar para terminar el próximo disco. ¿Y en qué momento están? Hay un tema que está muy bueno. Tiempo roto. Tiempo roto que compartieron y que yo he visto por ahí, corréjame porque uno ve muchas stories por día, pero he visto stories que es del mismo tema que han tocado, que bajaban con el público y tocaban medio acústico, ¿puede ser? ¿O no es el mismo? Es otro. Es otro. Ah, pensé que era el mismo, es otro tema, pero está muy bueno y está muy bueno el tipo de grabación. Es una grabación con cinta y véanlo en YouTube, se puede ver como todo el... ¿Cómo fue el proceso ese? Ahí nos invitó Leo Fucci, que es un músico productor también, que tiene un proyecto que se llama 8 Tracks, que invita a diferentes grupos a grabar de manera analógica, así en cinta, 8 canales, una canción, y nosotros decidimos meter una de las nuevas canciones que va a ser parte del nuevo disco, pero que no va a ser esa la grabación, ¿no? Esa es como otro Aparte. formato, como un adelanto que hicimos, después la canción la volvimos a grabar para el disco. Pero en ese caso particular forma parte de ese proyecto y salió con ese video que es como también una especie de documental de ese proyecto, de cómo se grabó. Y nada, así surge un poco y para nosotros fue como sacarnos la manija de empezar a adelantar algo de las nuevas canciones. Y grabar en cinta, además que no sé si alguna ya no se graba o si casi no se graba de esa forma. No. Parece que sí. No, pero se graba de esa forma habitualmente, ustedes graban en... No. es Sale Medio caro choleta, pues, y carísimo la cinta. Sí. Ahora con el Pro Tools y todo lo digital. Hay que tocar como más, digamos, no se puede editar demasiado, supongo. No, No. claro. No Digamos, permite puede edición arreglar. de ningún tipo. Es una toma, si pifiaste, Se graba de vuelta. sí, Sí. Claro. encima. Se sobreescribe encima, eso también. ¿Viste? Pero cuando se sobrescribe, como los cassettes va perdiendo calidad. Es como que Exactamente. la idea es que vos... Se va como Claro, no. afinando la cinta, como todo un proceso. No tenés muchas que- posibilidades de hacer Claro. 10 tomas de algo. Está buena la presión para tocar así, es lindo. Como, Igual sí. fuimos muy relajados, la verdad. ¿Cómo? O sea, sabiendo que no teníamos muchas chances, pero digo. Digamos, esto o nada. Sí, pero igual, digamos, venimos ya desde finales del año pasado y todo este año tocando muchísimo las canciones nuevas, produciéndolas y ya para ese momento que grabamos las canciones, que grabamos Tiempo Roto, perdón, creo que ya habíamos llegado como a un piso en el cual no Además podíamos lo fallar. necesitábamos. Que salía bien. Ya Sí, Era como sí, sacarse una manija y... Sí, era más un gusto, fue más un gustito que, viste, no, vamos a grabar y a internarnos ahí. No, fue como una jornada de un día entero y estar ahí disfrutándolo, digamos, gozándola. El tiempo entre disco y disco, digamos, puede parecer extenso. Los porqué de ese tiempo. Fue extenso, sí. Porque el primer año nosotros Cielo y Caer lo sacamos en 2015 y ese año nos dedicamos un poco a presentarlo. 2016 fue el año que nuestro anterior baterista nos abandonó y ahí fue la entrada de Agus. Y ahí fue como un proceso de reencontrarnos con esas canciones a través también del sonido de Agus, de nosotros en ese momento. Fue como reinterpretar el disco. Y a la par de eso como que no habíamos encontrado quizás el momento creativo para Sí. poder, claro, generar nuevo material.
Estamos bastante enfocados también en otros proyectos de sobreviviente. Paralelos. Sí, porque en general hacen un par de cosas más. Que en general están dando ciclos, Sí. revistas, etcétera, que supongo que también consume un montón de tiempo Sí. en la vida. Digamos que la vida es finita, los días Sí, son sí, finitos. sí. Claro. Y como la otra vez contaban con Agus, que también cambia la lógica, supongo, también de la composición de la banda, porque ya está integrado a la banda, digamos. ¿Cómo fue eso para usted? ¿Cómo fue para Agus también que arranca ahora? ¿Cómo fue la composición de los temas? Y sí, ¿cómo fue el juego, digamos? Porque es una persona más que se suma a la banda y que vos decías, bueno, acomodarnos a un nuevo batero, al nuevo sonido, etcétera. Y también supongo que en el juego de componer. Claro, Sí. sí. Para el disco hicimos un taller, como una especie de taller con Juan Zaraco, que es nuestro productor artístico del disco. Sí. Antes de eso, como que hicimos una especie de encuentros quincenales, los 4 con él, y fue como una especie no sé, de encuentro lúdico, creativo, donde cada uno en realidad componía por su cuenta, Sí. presentaba las cosas, y después de eso fueron decantando las canciones. El proceso compositivo fue un poco más individual en este caso. Mucho más individual que en el disco anterior, quizás, no sé. Trayendo una como idea. más fuertemente marcada, donde cada uno tenía como la canción más o menos estructurada, armada, y después eso se puso en juego colectivamente, en común, claro. Claro. Y cada uno ahí después de eso las canciones fueron mutando, se fueron, digo, también surgieron mucho de la guitarra. ¿Y quién fue el que las amalgamó de alguna manera? Esto de cada uno fue individualmente, pero ¿y cómo encontraron ese punto en común donde decir, bueno, acá estamos en línea con este tema, por ejemplo? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo A las piñas, a las Y piñas. básicamente. ¿Cómo pasó? Y fueron muchos meses de mucho laburo y mucho pensar y mucho escuchar cada ensayo, y de la mano de Juan Zaraco como productor, digamos, también nos ayudó mucho a darles como un enfoque, un concepto, una idea, que ya estaban, pero tal vez, bueno, hay que irlo reafirmando desde lo estético. Incluso desde todo el proceso que duró como prácticamente 1 año y medio. Recién el último mes se empezaron a ver como la última versión definitiva De los temas. de los Sí. temas. Sí. Fue mucho probar, dársela contra la pared, volver para atrás, probar, grabar demos. Hay parte que llegás a una angustia que decís, basta, no quiero probar más de este tema. ¿No llega como niveles de cansancio o decís, están en todo ese proceso, que hay parte que es... Sí, angustia hay siempre, me parece. Claro. Constantemente hasta que no le das en la tecla y decís, bueno, es por acá. Que ese es como el momento, como, Es supongo como- que, sí, por fin, la puta madre, pero... Sí. Pero todo el tiempo, digamos, obviamente cuando estás ensayando y ves que no está funcionando, no la sentís, no te conmueve, que esto, que lo otro, no te mueve el cuerpo, qué sé yo, te frustrás. Sí. Claro, porque además vos Este- sentís que desde tu composición individual el tema ya más o menos Está. zarpaba, pero bueno, después los tenés que hacer dialogar entre las 4 personas, que en este caso somos nosotros, que somos los músicos, para que tengan esa energía y todos captemos ese sentir, Sí. ¿no? Expresado a través del toque de cada uno, de la técnica, de la estética que uno le pueda meter y bueno, todo eso junto. Sí. No hay muchas posibilidades. O sea, hay muchas posibilidades que podemos darle, pero no son muchas las que conviven en la misma vibración entre nosotros 4. ¿no? Es Incluso lo que puede le da pasar que la potencia. energía de ese tema pegue distinto en cada uno de ustedes. De hecho, es como esa intersección es como re compleja. Sí. Casi debería ser, por definición, difícil de llegar a eso. O sea, Sí, tendría que ser como la extrañeza. Ah, sí, en este tema llegamos a esa energía. sí. Y es muy probable que no llegues. Claro, por eso Pero, digo, lo más probable que no llegue. Por suerte nos pasó, o hablo en mi caso, que sí sentimos que se logró una expresión muy, muy copada de las canciones a nivel grupal. Y eso nos pone muy contentos. Y ahora la angustia se traslada a otra cosa, porque siempre va a haber esta. Siempre hay la motivos para estar angustia, angustiado, claro, digamos. O sea, a la angustia va a ser, bueno, pero ¿cómo lo empezamos a mostrar? ¿O cómo lo tenemos que grabar? Digo, a algo se trasladó esa angustia, cuando ya resolviste esa parte, supongo, no sé. Sí. Igual nosotros decimos angustia por pesimismo que somos, pero, Sí, sí. pero se entiende que es como Por los potencia. nervios o los... Sí, por esa falta, digamos, que hoy hablamos de la falta, siempre está la falta presente, que es un motor, y se traslada todo el tiempo a algo. Sí. Sí, no, y es también, o sea, estamos en un contexto muy complicado para todo, digo, No. para grabar un disco. Más o menos, Más o ¿viste? menos. Llueve. Es la final.
No, pero sí, digo, es como grabar el disco. Nosotros también pudimos hacerlo gracias a que tuvimos como apoyo de haber presentado el proyecto a INAMU, Fondo Nacional de las Artes. Esas son cosas que de alguna manera, si bien es un derecho eso que tenemos como músicos, está bueno que muchos puedan acceder a eso, también de alguna manera te hace como un poco más privilegiado el hecho de tener ese apoyo, porque si no es muy difícil grabar un disco, y de la misma manera que es muy difícil encarar ahora la producción de shows, sobre todo si quieres hacer un show grande, todo eso implica un montón de cosas, de plata sobre todo, y nada, sabemos que es como muy complejo el momento en donde pagar una entrada de 200 pesos es poco y es un montón a la vez. Y entonces también ahí está un poco puesto la preocupación también ahora cuando termine lo que es ya la etapa de producción del disco, que un poco ya está encaminada. Es de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder sortear, surfear estos mares turbulentos? Sí, ¿no? y se supone que además no solamente producen sus propios shows, sino que además producen ciclos. Por lo cual ahí supongo que entienden la dificultad más que capaz que una banda que va y toca. ¿Qué es lo que están viendo en ese sentido? O sea, que la complejidad se entiende y se vive, digamos. Pero ¿qué es, a nivel musical, cuando arman los ciclos, qué es lo que están viendo? Yo creo que es difícil Mucho como... 2x1. También, sí. Pero también es difícil como generar cosas colectivamente. Generar compromiso de todo lado. O sea, de los músicos, de los públicos. Es como un momento de mucho individualismo, donde el contexto te lleva a... Me quedo en casa. A pensar en tus necesidades. Sí, o cuido lo mío, o directamente no puedo hacer otra cosa. No sé, es como, son muchas variables. Y entonces es más difícil. Me parece que no hay un contexto como que, no que habilite, pero como que favorezca el hecho de, dale, vamos a juntarnos un montón de gente a hacer un montón de cosas. Es más difícil, como creo que está costando más eso. A través de los años lo que ves, o lo que ven, es que se va desarmando eso. Y yo creo que lo que se ve, no sé, igual... Es medio personal. Pero también es difícil. Hay muchas bandas que les cuesta como sostenerse. Hay espacios que les cuesta sostenerse. Hay algunos que, no sé, ¿sabes? No sé, que antes llenaban funciones y ahora tienen que hacer funciones más chicas o hacen funciones a la mitad. Entonces eso también hace que sea difícil sostener proyectos colectivos. Donde también los que integran los proyectos colectivos tienen otras cosas. Entonces... es como una apuesta todo el tiempo y un compromiso todo el tiempo en decir, bueno, mañana seguimos haciendo algo más allá de no meramente individual. Sí. Y la motivación que va bajando porque ves que todo cuesta un poco más, digamos, ¿no? Y el contagio se baja también, es como sumamente complejo. Y eso que en la cuestión de ustedes como banda y como de producir cosas... se nota el espíritu colaborativo, digamos. Se nota que, digamos, si arman un ciclo no es justamente para que estén ustedes solos, digamos, es para que haya otros lugares, digamos. Como esa parte supongo que debe ser el doble de frustrante si ves que no se puede conseguir, porque de última, una cosa es que digas, che, no hay en la movida, no me llega algo que se pueda generar, y otra cosa es, yo estoy proponiendo y no se puede lograr. Claro. Sí, tampoco es que no. No sé, por ejemplo, en el último ciclo Habrá Música, la cuarta edición de este año... que fue el mes pasado. ¿O no? sé. Septiembre, octubre. Sí. Estuvo buenísimo en muchos sentidos, desde lo artístico hasta... De hecho, también... hasta veníamos bastante desganados en ese sentido, como con perspectivas muy pesimistas y lo que se generó ahí con todos los artistas estuvo buenísimo. Porque nosotros cada vez que los invitamos... tenemos una charla antes de que se suban a tocar y la verdad que la retribución en ese sentido, los escuchás atentos, los escuchás con ganas de estar en la movida y como agradecidos. Entonces está buenísimo que a pesar de las cosas que están pasando, por lo menos haya una intención o una energía puesta en que pueda subsistir de alguna forma esta manera de encontrarse, digamos. Sí, de hecho es lo que les da energía también a ustedes como para poder sostenerse. Claro. La devolución del artista que está participando te agradece y lo vive como algo bueno, digamos. Es motivante, digamos. Sí. Y
a todo esto, ¿cómo viene, digamos, más allá de estos problemas, nuevas movidas? ¿Cómo encaran en un contexto tan complejo? Digo? ¿Cómo se paran? O lo piensan en enero y decís, Estamos bueno, el año que viene vemos. O cada vez es más espaciado, lo viven como, bueno, manejémoslo, concentremos energías en pocos eventos. ¿Cómo hacen? Claro. Y un poco sí es eso, de tratar de ser un poco más estratégicos. Creo que hay unas formas que hace 2 o 3 años garpaban de una manera y que ahora Ya hay no. que ponerle el cuerpo desde otro lado, ¿viste? Movidas más, no sé cómo explicarte, pero pensando quizá en cómo remontarlo o cómo volver a encantar y a generar público que se sume a cosas, no sé, volver a los centros culturales, volanteada en la calle, acercarse más al boca a boca, no, las redes, etcétera, etcétera, eso no está funcionando demasiado. Como se trata de volver un poco a lo humano. raíz. Sí, o no sé, si hay que agarrar los equipos de la sala, la consola y eso, ir a una sociedad de fomento y tocar ahí, y bueno, habrá que tocar ahí, o habrá que hacer movidas mucho más modestas, pero tratando de concentrar público y movida y gente y vínculos, porque si no, realmente se cae, porque vamos a tocar en el Roxy para 30 personas todos y... Con un arreglo de 50-50. ¿Viste? No sé. Está Sin bardear eso, pero bueno, eso tampoco se va a sostener. Y Claro, también sí, en un sí, punto sí. hay que ser realistas. O sea, estábamos todos encantados con un montón de movidas y un montón de lugar, pero si eso no generás que trascienda y si te costó, no sé, que tengas que endeudarte con 40 lucas para que salga una movida linda y no sé cuánto. Sí, más allá de la foto y decir que toqué Y que haya en mucha tal lugar, gente, digamos, pero... La idea es que trascienda y que signifique algo que la gente se lleve cuando se vuelve a su casa, más que, bueno, una calentura de todos por hacer algo súper lindo. Si ves que eso no camina, hay que buscarle la vuelta. Y ahí, qué sé yo, no sé, está en los gustos, las decisiones de cada uno y lo que proyecta cada uno de su proyecto. Nosotros con Sobreviento lo pensamos de una manera mucho más integral, que la banda que, no sé, se calienta para tocar algún día en el Luna Park. Qué sé yo, Claro. no sé. Para nosotros ya el éxito es un montón de cosas que ya vinieron sucediendo, ¿no? Y que vamos en busca de más, pero siempre tratando de afirmar muchas otras cosas. Sí, y aparte basándose en lo colectivo, que es algo que no, artísticamente, de hecho nosotros acá recibimos un montón de músicos y no siempre está presente esa mirada. Sí, si al- bien hay un contagio y demás, no con este nivel de compromiso, digamos, esta cosa de no claudicar ante la primera desventaja que se tiene. Digo, hay acá un espíritu que va más allá de lo individual de la banda y se nota. También me acordaba de una de las notas de tramas de la revista, donde se plantean también un poco la escena cultural. Me gusta que más que ser por decir lo dogmáticos o poner una visión de cómo deberían ser las cosas, se llenan de preguntas que creo que es Lo que falta. lo que verdaderamente es lo que falta, es como tener más preguntas acerca. Digo, esto mismo que él plantea, decir, bueno, a partir de ahora hay un nuevo escenario y tendríamos que ver cómo, o sea, esto de que aparezcan preguntas, es decir, bueno, ¿para dónde? A nivel cultural hablaban de cómo debería ser, cómo el Estado tendría que acompañar, esto de que tendría que seguir bancando en la línea de los artistas ya conocidos y ponerlos en eventos. Hay una cuestión así de pensamiento colectivo que es muy interesante en ustedes, que trasciende la banda. Y está bueno que lo puedan sostener, digamos, a pesar de... Sí, bueno, en el caso de la revista de las tramas, se armó, ahí sí se logró armar como un colectivo, sin nombre, sin forma muy definida, pero digo, ya no somos solo Sobreviento en esa revista. Sí. Y eso está buenísimo, porque Sí. de repente hubo como una movida de gente con compromiso, con interés, con ganas, con capacidad, además de... Y eso está buenísimo. Para nosotros es como re importante. A la vez, todo eso creo que logró realimentar a la banda en lo musical, en lo artístico. Sí, Cosa que, es lo que él tal vez decía, esos Sí. pequeños éxitos que a ustedes ya consideran que son éxitos, esto. sí. Y pero digo, también como que todo... Inspirarlo sí. también. Y que por ahí pueden tener más trascendencia que, no sé, pegar una nota. Claro. Obvio.
específica en determinado lugar. Sí. Creo que si es más punzante desde otro lugar más visceral y sentido y que realmente genere en que el otro se cope y lo transmita y pueda hacer otros ciclos y juntarse con otra gente y hacer, parece que le da potencia también a la idea de la construcción colectiva. Sí, sí. Y también en la calentura de pensarnos también como trabajadores de la cultura, ¿no? Y me parece que ahí es donde hay que hacer más hincapié en el músico, ¿no? En tratar de generar más conciencia sobre nuestros derechos, que prácticamente lo tenemos desde hace muchos años, y no es que es de ahora que está todo mal, sino que antes también había una concepción sobre lo que es nuestro trabajo que hace que no podamos poner firmes cuando puedan pasar estas complicaciones. Sí, que no haya un apoyo real y además, y también es hasta conceptual el hecho de que en un show en general el sonidista cobra, digamos, casi todo lo que está alrededor de un show de una banda cobran todos y que está muy bien además. Que es lo que corresponde. Que es lo que corresponde, digamos, no es que estoy diciendo. Pero justamente la banda, que es lo que está generando básicamente esa movida, muchas veces no. Y hasta puede haber, digamos, como no se entiende muy bien, digamos. Y se entiende que hay como una cosa que uno lo hace por ganas y por impulso y por mostrar, y está buenísimo. Pasa que hay como también un aprovechamiento de esa situación que quedan envueltos. Y que es difícil salir también, porque... Sí, es algo que venimos hablando bastante, eso. De hecho, bueno, en la revista hay un pibe que escribe una nota en esa línea, pensando un poco eso. Pero que tiene que ver con que sí, como que hay toda una movida donde el eje y el centro como que impulsa esa movida es el músico o la banda, y donde hay un montón de otros actores que se alimentan en el buen sentido de eso, de ese laburo, pero donde como que el músico a la vez que es el impulsor de eso, a la vez es el que queda como siempre, digo, en la hora de hacer las cuentas en el peor lugar. Donde no sé cuál es la salida, pero sí un poco es pensar como que hay que, sobre todo en contextos como estos, ¿no? Donde si no generamos como un entramado más grande, no solo entre músicos, sino entre los que producen, los que hacen sonido, los que iluminan. Porque si al fin y al cabo, digo, si no hay show sucediendo, tampoco no hay sonido en vivo, no hay iluminación en vivo, no hay producto. Y si no hay predisposición también de esa gente, no hay shows con buena calidad, con propuestas más arriesgadas, con algo que pueda ofrecer artísticamente que sea más piola, y tener que por ahí reducir todo a su mínima expresión con tal de no perder. Y hace poco hablamos que a veces cambia como el rol también del Estado y acerca de ciertos apoyos en lo que puede ser una movida. La otra vez vino la banda Pasado Verde, que son de Mendoza, le preguntábamos, bueno, el hecho de este momento de Mendoza, que hay muchísimas bandas, y ellos hablaban, bueno, se dio también que ley de medios, empezó a haber un montón de medios que estaban radios universitarias, etcétera, que antes no había espacio y que terminó siendo algo. Después entendés que salieron un montón de bandas, pero porque había una red atrás, digamos. Se propició algo. Digamos, había un montón de medios, un montón de cosas, de gente que estaba generando contenido, filmando. Había otro apoyo para pibes que estudien sonido, ponele. Entonces había más estudios, más fácil de grabar. En los festivales que están en la provincia están obligados a que toquen banda, digamos. Puede tocar, no sé, Ilia Kuriaki, pero que abajo tienen que estar un porcentaje de bandas locales. Entonces ahí entendés que decir, es un cambio que si... ¿Cuánto le cuesta al Estado eso? No demasiado, digamos, la verdad. Y te cambia toda una cultura. Ni siquiera cuando lo hubo fue mucho. No. Claro, o sea, por eso. Fue mucho más de lo que había y es mucho más de lo que hay ahora, pero tampoco es que era un montón. Claro, tampoco era un montón, digamos, pero decís como, mira como un cambio que es mínimo capaz, digamos, cómo puede mejorar como culturalmente una movida y en realidad potencia en realidad todas esas movidas. Sí, y también, digo, están como las acciones directas que decís, y también me parece como que es como un contexto, no sé, como algo que habilita un contexto, ¿no? Digo, me parece como, digo, hubo como años donde desde la política hubo como un fomento a lo colectivo, un fomento aunque no sea directamente, no sé, donde se generaban laburos cooperativos en determinados sectores sociales y más, pero digo, el cooperativismo apareció de nuevo en escena y se formaron como movidas, no sé, pseudo cooperativas en otro espacio. Digo, la aparición de los sellos de gestión colectiva, a mí me parece como que es algo muy de época, algo que hoy está volviendo a desapareciendo. Hay una nota en Vamos por las Tramas, hay una nota que habla del hecho del campo, que fue hace 10 años, más o menos, y el contexto es muy diferente en general, digamos. Hay cosas, obviamente,
que no estamos idealizando, pero sí hay como contextos diferentes. Sí, o por lo menos que eso, digo, que aunque no haya una acción directa en determinado lugar, está habilitando de alguna manera, digo, aunque sea desde, no sé, los discursos de que circulan, desde no sé, desde los sentires que se generan, digo, que de repente vos decís, che, vamos a hacer, no sé, algo. Y nos juntamos y armamos, no sé, un colectivo. Vamos a recuperar una fábrica, por ejemplo. Sí, Lo o eso, o vamos a hacer un colectivo de gestores culturales, no sé, digo, como que me parece que eso también tiene que ver mucho con eso, digo, cuando de repente el contexto es, no sé, gendarmería, la policía, no sé, reprimiendo en el Pellegrini, digo, como cosas así, hace que queramos quedarnos en casa mirando Netflix, no sé, no sé si queramos, como que tienda la cosa a ir hacia ese lado y no hacia, no sé, ocupar los espacios, Defender tomar las calles. Sí, y hay algo también que decía que para mí viene por ese lado, es que en cuanto estamos hablando de la revista, pero en general se lo ve también, supongo que si están haciendo un taller entre los 4 para componer, hay un juego de repreguntarse todo el tiempo. También estamos en un momento medio como que todos están muy seguros de una opinión, como de que siempre lo hablamos la semana pasada, que ni siquiera por la música, digamos. Están todos como muy seguros de, viste, cada vez la gente se pone como más segura de una opinión, cualquiera sea, cualquier posición, cualquier cosa. Una postura más cerrada acerca de las cosas. Y hay menos lugar para la pregunta, como en hogar para decir, yo qué sé, no sé, lo tengo que pensar, digamos, yo qué sé, posiblemente, ¿cuántas cosas uno está seguro realmente? Casi nada, digamos. Sí, pocas. sí. Muy poca. Entonces, como medio también la época es como, no, esto es así, listo, y no se discute más. También genera que no haya motivación eso, digamos, para hacer otras cosas. Sí, tal vez es una respuesta igual a también fuerzas contrahegemónicas que para mí cada vez hay más disidencias en cuanto a todo lo que es género, orientación, formas de mirar la vida. Como me parece que esto que vos decís de querer sostener una opinión, digamos, no importa cuánto te puedan cuestionar las otras personas, vos la sostenés igual porque creés que eso es de esa forma, que digo, no está mal. Creo que es eso, una respuesta a que por suerte están surgiendo, cada vez más se están haciendo conocidas estas corrientes disidentes, que justamente lo estaba hablando ayer con unos amigos, que digamos, yo que fue en el 2010 me parece que se sancionó la ley de matrimonio homosexual. Sí. 2009. Sí, 2010. Digo, eso fue un puntapié inicial a empezar a cuestionarse un montón de cuestiones alrededor de eso y que tal vez muchas personas de 18, 19 años como yo se empezaron a preguntar eso y que bueno, no teníamos todo tan seguro, digo, ¿qué es la familia? Bueno, todas esas cosas me parece que siempre el hecho de querer establecer la vida de una determinada forma y con una determinada opinión y qué sé yo, tiene que ver con que vos te ves amenazado por algo que te está invadiendo de cierta forma y que después terminás preguntándotelo porque cuando te acostás en la cama, qué sé yo, viste, algo tenés que pensar. Sí, aparte es justamente, tal vez estamos siendo contemporáneos en un momento social en donde hay un poco más de preguntas que en otro momento o unos años pasados. Y es interesante porque en realidad se rompen estructuras. Entiendo que mucha gente le cueste aceptar el cambio, básicamente, porque finalmente es el miedo al cambio. Y pues son estructuras muy fuertes muy que fuertes. Tuvieron durante siglos y Sí, siglos. estructura. Sostienen sociedades. Y sostienen el sistema Claro. capitalista, Tal cual. liberal. Sí, no nos pongamos troscos, todo, pero igual. no. Pero tal cual. pero sí. Hay componentes, Pero sí, obviamente capitalistas, religiosos. Hay una fuerte impronta de dogmas, estructuras básicamente. que no se pueden tirar así abajo de un día para el otro, pero está bueno que empiece a moverse eso. A veces lo que genera... Sí, igual uno... Estoy repensando mientras lo estoy diciendo. No, porque a veces uno también opina por que estuvo una hora en Twitter mirando cosas y capaz que eso... También. Salís a la calle y No pasa Y eso. no pasa. le chupa el huevo a la mitad de la gente, que entonces no pasa. Es pura transición. Pero claro, pero lo que voy es... Sí, es pura transición, pero también es como a veces ciertas discusiones que a mí esa parte me gusta, como ciertas discusiones que mira, lo del aborto, que yo estaba a favor, etcétera, que decís, bueno, buenísimo.
como todo lo que se vino en contra ahora con ciertos poderes que tienen otra organización, que no va tanto de la opinión que estamos todos de acuerdo, como una discusión pública. No, es que evidentemente no estamos de acuerdo. Y viene, claro, evidentemente no estamos de acuerdo, pero del otro lado hay como un poder que no es tanto una discusión pública, sino que es religioso, como dogmático, que tiene con toda una organización que es, bueno, te gané y voy a retrocederte 10 años atrás si puedo, que es lo que está pasando ahora. Sí. Que decís... no sé, digamos, cómo hacer, cómo dar la discusión y no terminar saliendo perdiendo más de lo que quería discutir, digamos, como ese punto en un contexto que creo que cambió del 2010 acá. A nivel, ni siquiera de Argentina, creo que regional. Sí. De retrotraer algunas cosas, esos poderes, lo más dogmático, lo más antiguo, que Y hasta... porque tocan fibras y sentires de la gente que son muy inestables, o que si vos, no sé, en el caso de los religiosos, bueno, Bolsonaro en Brasil, o el tema de No los la vimos evangelistas, venir qué sé igual, yo. Nosotros Sí. ¿cuántas veces caminamos por Medrano y Corrientes y pasábamos por la Sí, iglesia? y decíamos, nos cagamos de mirá la qué loco, risa. Y ¿viste? decimos, estos boludos. Bueno, lo hablamos la semana pasada y no Ramiro Abregaya hablamos de eso. Para mí, yo era consumo irónico del Manto Sagrado, me parecía un programa, pero de Capusotto, digamos. Bueno, al capaz final, que ya no me tendría que reír tanto, porque posiblemente Sí, después, no. dentro de 5 años, me gobierne ese Sí, manto sí, sagrado, sí. el presidente sea ese manto por una cosa de Argentina. Entonces, es como decir, bueno, quizás habría que cuidarse un poco con lo que damos lugar, aunque sea como un chiste, digamos. Pues. Sí, o tratar de esquivar los micromundos que generan, no sé, las redes sociales o nuestro También. mundo. Sí, que te podés reír, digo, los memes son Sí, o graciosísimos. decir, pero- che, nosotros somos todos reprogres en mi Facebook, toda gente reprogre, Claro. toda... En el Sí, círculo pero que somos no ves. un Pero circulito. la vida real es otra. Claro, el microclima Y que viste, ay, tenemos Twitter y nosotros. qué sé yo. Después salís a caminar la calle y Sí. no, resulta que... Sí, creo vos que todos sos uno estamos de como 10 diciendo, che, no personas. era tan así todo esto, no éramos todos tan progres, digamos. Me parece que no estábamos. Eso también tiene esas redes sociales, que terminás en una burbuja discutiendo con lo que piensan más Y o menos como vos y discutís matices, que está buenísimo. Porque es divertidísimo juntarte con amigos y podríamos estar discutiendo capaz nosotros más o menos una idea general. Sí. Horas. Sí. Pero son matices. Pero estamos dejando afuera y el que aprovecha eso, el que le chupa un huevo esos matices y va por otro lado, lo capitaliza mejor, me parece. Tal vez también parte de Armemos un partido ahora y ya tenemos tiempo para el año que viene. Subimos fotos con chancho. parte del desafío tal vez sea digamos, cómo sobrevivir a eso. Digo, así como los chicos piensan, bueno, en este contexto, cómo seguir musicalmente con la banda, con los proyectos y demás. También a nivel social y un poco cultural, es decir, bueno, o sea, esto ya en algún punto está planteado así, es qué herramientas tenés como para poder interactuar con un otro que puede ser distinto. Claramente, es distinto. Yo creo que hoy una de las cosas más importantes que para mí tienen que empezar a implementarse tal vez es la empatía. Sí. Y me parece que las canciones que nosotros estuvimos componiendo durante estos tiempos tienen un poco que ver con eso, con la empatía y con llegarle a la persona que me está escuchando, que puede pensar un montón de cosas distintas. Pero tal vez puede llegar a identificarse y a través de ese mensaje algo de su corazón puedo tocar, ¿viste? Y eso me parece que está bueno, como construir desde la empatía y ver cómo el otro siente las cosas. Me parece que eso es como una de las cosas más importantes que hay que empezar a hacer ya. Sí. Porque si no, estamos al horno. Sí. Estamos al horno. Ya lo estamos. Estamos al horno. Este programa es hasta la 1, pero hoy nos vamos a pasar un rato más, Nico, mirá cómo dice, porque los chicos vinieron con cosas para tocar, etcétera, y hay que armarlo. Así que vamos a escuchar un tema el que ustedes elijan, ustedes de otra banda, lo que quieran escuchar, así le damos tiempo a acomodarse, pueden elegir el que quiera, lo que gusten. El tema de Pepo. Pepo Bocconi. De Pepo Bocconi. Pepo. Estaría bueno. Dígame cuál les gusta. ¿Cualquiera? ¿2 bolsillos podemos escuchar? Ya lo hemos escuchado. Ah, Vamos algún a- lugar, vamos- aquí, allá. Dale. Origami, se me puso solo. Yo no soy de la... ¿Esto cómo funciona, nene?